Hola Pedro, ¿cómo estás? Buenos días, un saludo para ti, para el auditorio. Pues toco base contigo, mi querido, para ver cómo está el termómetro del PRD en toda esta casuística. Es correcto, Pedro, lo decías bien al inicio de tu intervención. Fuimos nosotros quienes ya hace casi 2 años pusimos la primera denuncia penal y electoral sobre los recursos ilegales que esta empresa brasileña Odebrecht dio a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012 a través de Emilio Lozoya, que en ese momento era parte de su equipo de campaña como secretario de vinculación. Por cierto, recordarle a tu auditorio, Pedro, que esa empresa Odebrecht tiene en la cárcel a varios expresidentes de varios países en América Latina. Solo hay 2 países en donde los expresidentes que tuvieron relación con Odebrecht no están en la cárcel. Uno es en México y el otro es en Venezuela. Sí. Y bueno, decirte, creo que en este asunto, ojalá la Fiscalía haya de verdad presentado una carpeta donde estén atando bien los cabos. Espero que no sea una especie de querer desviar la atención ahora que el gobierno de López Obrador tiene todo el problema de la salud. Espero que esa carpeta de investigación contra Emilio Lozoya esté perfectamente bien estructurada. Hay que reconocer que el equipo jurídico de Lozoya, pues evidentemente es de primer nivel, y que si se quiso hacer una cortina de humo y se hizo al aventón, vamos a recibir un gran revés muchos de los mexicanos que queremos justicia. Si de verdad la Fiscalía puso atención en los hechos y tiene una carpeta sólida, como creo y espero que la tenga, ojalá sea el primer paso para que los corruptos del sexenio pasado empiecen a pagar por lo que hicieron, Pedro. Hablando claro, Ángel, yo veo una vía vertical de Emilio Lozoya para arriba y veo nada más 2 escalas. Una la veo en la Secretaría de Hacienda de aquel tiempo, y otra la veo en el presidente de la República de aquel tiempo. Es decir, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, es como yo la veo. ¿Cómo la ves tú? Pues principalmente sabemos los mexicanos que Pemex se utilizó durante muchos años, Pedro, como la caja chica del gobierno, principalmente los gobiernos priistas y panistas. Yo creo que las investigaciones deben ir a fondo, caiga quien caiga. Evidentemente el secretario de Hacienda forma parte del Consejo de Administración de Pemex, y en ese sentido pues esperaría que las autoridades no le tiemblen las corvas a la hora de que se empiecen a conocer el mayor número de responsables. Sí, claro, ahí vamos a ver más. Mira, yo le aplaudí mucho al presidente el día de ayer el hecho de que hubiera dejado que la Fiscalía corriera este asunto para Emilio Lozoya, un hombre de Peña, y para Alonso Ancira, un hombre de Salinas, porque hay que también decirle a nuestra audiencia que Altos Hornos de México se hizo en una operación en donde esta empresa se desincorpora del gobierno y es vendida al sector privado a través de una operación muy favorecida para Alonso Ancira, uno de los empresarios protegidos de Carlos Salinas de Gortari, y dicho sea de paso, Ángel, de Raúl Salinas de Gortari, incidentalmente, y de todo lo que vino en su momento. ¿Te acuerdas de Rogelio Montemayor, que fue gobernador de Coahuila y que también fue director de Petróleos Mexicanos y que acabó en la cárcel? Y de ahí vienen operaciones con Monclova, con los Moreira. Bueno, hay toda una serie de implicados que estarían en esta estratagema general de lo que fue la incorporación de ciertos grupos de equipos obsoletos, hay que decirlo, de producción de agronitrogenados, en el caso de Alonso Ancira, y en el caso de Fertinal, que tú recordarás que también ahí está involucrado otro empresario mexicano, bueno, de origen italiano, Fabio Covarrubias, que fue también un elemento clave, que fue tomado por Emilio Lozoya, y que estas 2 organizaciones fueron compradas por Pemex, y luego una serie de pérdidas brutales en su operación. Pero en fin, creo que el palmarés es mucho más grande, y esperaríamos que este juego se abra y que haya más nombres que deriven de todo esto. Pues esperamos que sí, Pedro. Recuerda que Emilio Lozoya finalmente era un fusible ya, digamos, roto, ¿no? Ya el gobierno de Peña se dice había tenido ya un distanciamiento, Videgaray, etcétera, y ojalá no quede ahí, como tú bien lo comentas. Ojalá se pueda conocer cuáles son este tipo de relaciones, por qué se rescató a esta empresa, que evidentemente fue un costo a gran sobreprecio. Sí. Y creo que, como tú lo dices, hay que aplaudirle al presidente de la República esa decisión. Espero que el tema del sector salud y el recorte de más de 30,000 millones de pesos
sigue estando presente en la agenda para que la opinión pública esté tanto en el tema del Odebrecht como en el tema del sector salud, donde los recortes han sido indiscriminados, y en ese sentido, como lo hemos dicho, el PRD es una oposición política y cuando hay que aplaudir las decisiones del presidente y apoyarlas, hay que hacerlo sin ningún recato y decirle a la ciudadanía que el PRD aplaude esta decisión de que se investigue a fondo, caiga quien caiga, y de que está pendiente, como tú bien lo decías, el caso de Odebrecht. Esa es otra ruta que tiene que ver más con el financiamiento ilegal a la campaña del PRI en el 2012. Esperemos que este caso de Fertinal y de Altos Hornos principalmente se resuelva, y que al mismo tiempo señalar pues que la crisis de salud también se resuelva, Pedro. Claro que sí. Ahí tú hablabas de presidentes que acabaron sucumbiendo, como el caso de Dilma Rousseff en el Brasil, como el caso, bueno, hasta la muerte de Alan García, ¿no? 2 veces presidente del Perú, y sus consecuencias con Pedro Pablo Kuczynski, aquel presidente que se consideraba un presidente honorable para el Perú, y que, bueno, pues vino todo esto a manchar la presencia de Odebrecht a nivel continental, y en México nada, no hubo nada. Y apelé a tu presencia aquí porque si alguien levantó la voz en un momento en donde no se podía, que era con Peña Nieto en el poder, porque se protegía a Emilio Lozoya y a la camarilla, que pues recaudó, entre otras cosas, recursos para la campaña de Peña Nieto, en aquel tiempo por fuera, ¿no? Y que después le dieron a Odebrecht, fíjate, le dieron el negocio del plástico y de los polímeros en México, y le dieron el negocio de la administración de empresas de distribución de agua potable en muchas ciudades de la República Mexicana. Le dieron multimillonarios negocios, se los entregaron a Odebrecht completitos, y de ahí creo que tiene que haber una investigación que derive en todo esto. Yo te pido, como presidente de un partido político, que estés al pendiente, que estés exigente, que te reporten, porque finalmente tienes una autoridad y tienes un peso específico para que esto siga adelante y que esto no se quede en estos dos, bien lo has dicho, fusibles, que pudieran resultar menores ante otras figuras que también tienen que estar en este momento en el patíbulo. Y no se me olvida el sindicato petrolero, por cierto. Por cierto, buen apunte, Pedro, exactamente. Seguimos esperando que el gobierno federal, la Fiscalía está, espero yo, investigando a todas luces las múltiples denuncias por enriquecimiento ilícito de parte de Carlos Romero de Champ y su camarilla, que tanto daño le han hecho a esta empresa Pemex, que la han mal administrado. Y como tú bien lo dices, Pedro, también en otros países cayeron expresidentes, aquí solamente un director de Pemex. Creo que no estaríamos al nivel de lo que exige ya la sociedad en América Latina sobre el tema de investigación y corrupción, y en ese sentido, mientras en Perú hay 3 expresidentes vinculados a proceso, uno suicidado, en Brasil cayó Lula, que sigue en la cárcel, sí. Y otros, Dilma, Ecuador, Dilma, etcétera. Aquí creo que un director de la empresa, creo que no estaríamos hablando del mismo nivel de combate a la corrupción y a la impunidad, Pedro. Por supuesto que sí. Ángel, yo te agradezco, y nada más una última reflexión. ¿Refundación o ratificación del PRD? ¿Para dónde vas? Yo creo que, fíjate, nos vamos a ratificar como una fuerza política importante todavía dentro del espacio político. Estas elecciones que vienen el domingo, Pedro, van a reforzar al PRD. Son estados difíciles para el PRD históricamente, todos gobernados por Acción Nacional, pero vamos a sacar muy buenos resultados y buena votación. Ahorita me estoy trasladando al aeropuerto, vamos al cierre de campaña en Tijuana y en Baja California con Jaime Martínez Veloz y Julián Leizaola, con muchas oportunidades de ganar tanto la gobernatura como la presidencia municipal de Tijuana. Y en ese proceso, Pedro, de aquí a diciembre estaremos viendo este proceso de refundación y de transformación del PRD a las nuevas circunstancias, Pedro. Bueno, pues, ¿tú no retrasas la salida de vuelos? Ahí te contaré cómo nos va, querido Pedro. Ángel, te mando un abrazo. Gracias, Pedro, por el espacio. Un saludo para ti, por supuesto, para tu gran auditorio. Buenos días.